Soy Visila Bococo y me siento profundamente agradecida por esta invitación a formar parte del noveno maratón de coaching de Las Rozas y quisiera mandar especialmente agradecimiento y un saludo muy especial a María. Muchísimas gracias y también agradecer a la audiencia por vuestra atención y por estar aquí escuchándome. Yo estoy en este momento en Nueva York y os mando un súper abrazo desde Nueva York. Espero la próxima vez poder estar en persona. Esta vez no ha podido ser y a ver si la próxima se puede. Y bueno, estamos hablando de nuestras experiencias personales, nuestras historias personales en relación con la vulnerabilidad. Y creo que de eso sé bastante. Y he aprendido a lo largo de mis experiencias, a lo largo de mi camino, a entender el poder de la vulnerabilidad. Y el poder también de abrazar todos esos momentos, tanto los buenos como los malos. Para poneros en contexto y contaros un poquito de mí, bueno, pues yo soy de aquí y soy de ningún sitio también. Me considero un híbrido cultural y la razón por la que me considero un híbrido cultural es porque mis padres ambos son de Guinea Ecuatorial, de este país que fue antigua colonia española y vinieron muy jovencitos como inmigrantes a España. Y de hecho, la ciudad donde se conocieron y donde ambos llegaron fue Valencia, por diferentes razones. Mi padre, pues porque su abuela tenía una casa en Valencia, se la compró a finales de los años 50, mi bisabuela, y entonces él dice siempre que no fue un inmigrante como los demás porque vino con las llaves de su casa en el bolsillo. Y eso pues siempre le dio una fortaleza interior para no sentirse menor o menos que nadie como inmigrante. En el caso de mi madre llegó a España con 14 años tan solo y llegó a un colegio de monjas porque mi abuelo tenía una relación con esas monjas y entonces mi madre pues fue a ese internado y realmente, bueno, pues se crió ahí desde los 14 años y mis padres luego se conocieron. Yo soy producto de que se conocieran en Valencia y con tan solo 21 años pues se casaron y me tuvieron, con lo cual os podéis imaginar dos jóvenes inmigrantes de 22 años en Valencia en aquellos años, pues con un bebé. Y además siendo pues los únicos negros prácticamente que vivían en el barrio, no había mucha gente, sobre todo en esos años en España. Así que también eso creo que tuvo mucha influencia en cómo me crié y cuál ha sido quizás mi trayectoria. Y siendo la única niña negra en todos los colegios, pues esto tuvo una gran trascendencia para mí, sobre todo porque hasta que no tuve unos 7, 8 años no fui consciente de esas diferencias, porque los niños tenemos la tendencia a vernos todos igual y recuerdo pues ese día que en el cole pues la profesora nos cambió de sitio porque había niños que hablaban mucho y entonces cambió a unos de sitio y me sentó al lado de un niño y en el momento en el que me sentó a su lado, este niño entró en pánico y empezó a llorar y realmente empezó a gritar, no, por favor, yo no me quiero volver negro como ella, por favor, señorita, señorita, por favor, no, no, no. Y empezó así a gritar en la clase y la profesora estaba totalmente en shock. Yo creo que para ella también fue difícil esa situación porque no sabía cómo reaccionar ante esa situación que se estaba dando porque no tenía familiaridad con esa situación y lo único que hizo fue coger al niño y cambiarlo de sitio y poner a otra persona allí. Pero yo quedé bastante confusa y dolida en ese momento, ¿no? Porque era pequeña y no entendía muy bien lo que pasaba. Cuando llegué a casa, pues fui y le conté a mis padres lo que había pasado. Y mis padres fueron extremadamente prácticos. Me pusieron delante de un espejo y entonces me dijeron, a ver, ¿de qué color eres? Y yo pensé, bueno, pues yo creo que soy marrón, marroncita, eso. Y entonces me dijeron, bueno, eres negra y eres mujer y con eso vas a tener que lidiar toda tu vida. En ese momento, para mí, fue un antes y un después,
Pues porque fui consciente de que no era de la misma raza que los demás niños y no sabía tampoco mucho de todo esto. Y me acuerdo meterme en la cama y decir, Dios, ¿a mí por qué me has hecho negra? ¿Por qué me haces esto? Yo quiero ser como todo el mundo, hombre. Y bueno, pues con el tiempo fui entendiendo que había muchas diferencias y aprendiendo todo eso, pero no puedo decir que no fuera doloroso en ese momento y que me sintiera a veces un poco fuera, pero cuando te pasan este tipo de circunstancias, tienes que tomar una decisión. Y la decisión es, ¿quiero ser diferente o quiero ser especial? Está claro que si te quieres sentir diferente, siempre te vas a separar de los demás y esto te puede aislar del resto. Y sin embargo, si tomas la decisión de hacerte sentir especial, pues quizás puedes utilizar esas diferencias en tu propio beneficio. Y entonces creo que eso fue un poco esa decisión que tuve que hacer desde pequeña, de abrazar esas diferencias y convertirlas en especiales y hacer que funcionaran para mí. Y aunque lógicamente habría personas que quizás en algún momento determinado me hacían sentir o querían hacerme sentir, estoy segura de que no hay que darle ese poder a nadie y que es importante que las personas en realidad no te ofenden si tú no quieres. Y empecé a pensar que ese tipo de problemas no eran míos. Si alguien tenía un problema por el color de mi piel, ese no era mi problema. Cuando yo acabé la carrera, fue un momento también de bastante confusión, porque está claro que tú piensas que estudias mucho y que luego vas a tener un trabajo estupendo y todo eso. Y yo hacía Derecho y Económicas, entonces me sentía feliz estudiando en el CEU San Pablo con esas garantías que me daba, ¿no? El hecho de que mis padres estuvieran haciendo una inversión tan grande en esa educación, que desde luego sí que sirvió, pero cuando acabé la carrera, pues sentí un vacío muy grande porque iba a pedir trabajo en el sentido de que iba a las entrevistas, hacía todos esos procesos de aplicación. En ese momento no había internet y tenías que hacer la cartita con la máquina de escribir. Luego ya tuve un ordenador y podía hacer ese tipo de impresiones. Y recuerdo ir a correos y mandar un montón de cartas, tanto a otras ciudades de España como en Valencia. Y a veces recibía pues las típicas respuestas muy amables, muy corteses, pero no, mira, no va a ser que no. Y me acuerdo que cuando a veces tenía alguna entrevista de trabajo, pues ellos hablaban conmigo por teléfono y no podían identificar que había un acento africano detrás, porque incluso si te pones parla hasta Valencia y tot. Entonces, claro, pues no podían identificar, no, esta persona no es de aquí. Así que bueno, pues yo llegaba y cuando abrían la puerta hay veces que veía la cara de la persona y era como, oh, surprise, sorpresa. Y notaba cómo se le bajaba todo en ese momento y decía, anda, pero que es negra. Y esto pues pasaba y me dolía. Y también tenía a mis familiares y amigos cercanos a veces diciéndome, bueno, Visila, es que eso es así, porque la gente no está acostumbrada, no te van a coger aquí, no te van a coger allá. Pero tuve la gran suerte de que cayó en mis manos un libro que se llama Tus zonas mágicas, de Wayne Dyer, y cambió mucho mi manera de pensar y reprogramé completamente mi mente para que todas estas cosas no me afectaran y que nada ni nadie pudiera determinar exactamente si yo podía o no podía estar trabajando en algún sitio. Y eso creo que cambió completamente mi visión de la vida y empecé a trabajar eso, empecé a visualizar ese camino y recuerdo que al final tuve opción de entrar en el IBEX, que era el Instituto Valenciano de la Exportación, y eso fue mi pasaporte a muchas aventuras que he vivido después. Pero la verdad es que mientras estaba haciendo el proceso de selección, mucha gente pensaba que no lo iba a conseguir, pues porque no tenía los contactos, porque mi familia eran inmigrantes, por muchas razones. Pero en mi mente yo pensaba, sí que lo voy a conseguir. Y eso es lo que hice, conseguirlo. Y a raíz de todo eso, pues cambiaron muchas cosas de mi vida y con el tiempo acabé yéndome a Nueva York, que era mi gran sueño, y los sueños de verdad que se cumplen. Se cumplen desde luego trabajando mucho, teniendo muchísima constancia y siendo muy disciplinado, porque creo que eso es importante. No pasan porque sí, sino que hay detrás un esfuerzo importante. Y desde luego yo trabajé para lograr ese sueño de irme a Nueva York y de trabajar en esa oficina que me encantaba. Y estuve allí 5 años y tuve la gran oportunidad luego de entrar en la Cámara de Comercio de España, Estados Unidos
y eso fue otra gran aventura. Dirigí la Cámara de Comercio durante 7 años y fue un trabajo maravilloso donde tuve la oportunidad de trabajar con grandes empresas españolas haciendo grandes negocios en Estados Unidos. Y sin embargo, como llegué a esa posición muy joven, con 30 años, 31 años, y creo que se me subió a la cabeza y debo de admitir que cometí muchos errores, errores típicos de la juventud, de la arrogancia, de sentir que estás por encima del bien y del mal. Y bueno, pues también es cierto que había tenido unos jefes que me habían dejado hacer mucho lo que yo quería y entonces yo pensé, yo hago lo que quiero, me dejaron hacer todos los proyectos que me daba la gana y todo estaba bien, pero cuando hubo un cambio, no supe realmente afrontar ese cambio y no supe adaptarme a las nuevas normas del juego. Y como transgredí todas esas normas, pues lógicamente pues me invitaron a salir por la puerta, pero no salí por la puerta grande, salí por la puerta chica. Y así como pasa en las películas, me vi pues con mi cajita, con las fotos de mi familia en la calle, un viernes en febrero, con muchísimo frío. Y la oficina estaba en el Empire State. Os puedo asegurar que todas las caídas son duras. Pero cuando te caes del piso 26 del Empire State, te quedas como un huevo frito, te lo puedo asegurar. Muy, muy planchado. Así que así me fui a mi casa, bastante planchadita. Pero pensé que debía tomar responsabilidad frente a lo que había pasado y no jugar a ser una víctima. No empezar a pensar si había sido justo o no mi despido. No empezar a pensar qué podía haber hecho, que no hice, ni tampoco culpabilizar a los demás. Ahí me di cuenta de que yo tenía que tomar la responsabilidad sobre mi propia vida y también que si esto había pasado, yo lo había provocado, porque en realidad 3 años antes yo ya estaba cansada y muchos de mis comportamientos tenían que ver con que yo realmente no estaba entusiasmada ya por ese trabajo. Había algo dentro de mí que quería hacer cambios, pero no se atrevía y el miedo me había conquistado de tal manera que yo lo disfrazaba de otras cosas, pero detrás de todo eso había miedo. Había miedo a ser lo que yo quería ser, que no sabía que quería ser, que es emprendedora. Porque lógicamente, cuando quieres ser tu propia persona, construir tu vida y ser creativo, eso es ser emprendedor. Así que cuando tomé ese camino, no fue falta de problemas, lo tuve que empezar además en la cocina de mi casa, la misma semana que me divorcié, todo junto, anda, ya que ibas a soltar toda la bomba, pues que salte todo por los aires y eso es un poco lo que pasó. Y fue extremadamente doloroso. Esto pasó en el año 2012 y para mí fue una metamorfosis porque sentí tanto dolor que fue como si me quitaran la piel, como si fuera una serpiente. Pero detrás de esa transformación, de ese túnel que tuve que pasar, pues pasaron muchas cosas bonitas también, porque empecé a ser una mejor versión de mí misma. Me enfrenté a mis sombras, me enfrenté a todas las cosas que realmente no me estaban haciendo bien. Vi todos mis miedos, vi todas mis creencias limitantes y empecé a trabajarlas. Ahí empecé a conectar con el trabajo personal y ahí también me di cuenta que en esas cosas que no te gustan tanto de ti hay mucha información y que hay que aceptarlas y que hay que perdonarse acerca de estas cosas. Y durante ese año, al tiempo que me iba trabajando como persona, también iba trabajando en mi empresa. Y creo que tuve la gran satisfacción de al final mirar hacia adentro, mirar hacia mí y ver que la persona que me estaba convirtiendo me gustaba mucho más que la otra y que estaba mucho más conectada con esa persona y que podía estar más orgullosa de esa persona. Así que bueno, pues decidí ponerme también al servicio de los demás, no mirar solamente por mí, sino mirar a los demás. Y también hay mucha magia en eso, de compartir. Trabajé también en la formación de una fundación que se llama Visila Bokoko African Literacy Project, donde la misión es crear bibliotecas en África, construirlas y también dotarlas de libros. Y eso pues para mí fue pues como un hijo más, ¿no? Y poder también compartir con los demás esa educación que a mí me había servido tanto, porque como mis padres no podían llevarme a África, lo hicieron a través de los libros y me hicieron leer libros serios desde los 7, 8 años, no me dejaban leer cuentos ni nada de eso, tenía que leer libros acerca del panafricanismo, libros acerca de política y conocer bien cuál era la idiosincrasia de ser negro en este mundo, tanto si eres negro americano, como si vienes del Caribe, como si eres negro europeo, como es en mi caso, o negro en África. No son las mismas realidades. Así que aprendí todo eso
y quise también que los niños de África puedan conocer el mundo a través de los libros y así pues empecé a construirme como soy y eventualmente pues pude compartir todas esas experiencias como speaker, tanto mi experiencia empresarial como mi experiencia filantrópica, dando a los demás y también hablando del tema de la diversidad, porque lógicamente al ser diversa entiendo un poquito de eso. Y bueno, pues prácticamente este ha sido los momentos más duros de mi vida, pero también los más transformadores. Creo que la vulnerabilidad es un gran poder si también nos damos el permiso de sentirla. A veces jugamos a ser todos Superman o Superwoman. Yo lo hice durante mucho tiempo y cuando me quité la capa, en lugar de caerme y dejar de volar, empecé a volar más alto. Así que bueno, os invito a que abracéis vuestras propias vulnerabilidades, que esos momentos de oscuridad, de incertidumbre que todos llegamos a pasar, también son muy transformadores y que cuando aprendemos a agradecerlos, desde luego, empezamos a ver regalos en ellos. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención y como digo, espero el próximo año estar allí con todos vosotros y os mando un saludo muy especial desde Nueva York y que os quiero. Chao, chao.